¿Qué pasaría si comes una remolacha, también llamada betarraga o betabel, todos los días? En esta charla, te adelanto, te voy a recomendar que comas remolacha todos los días. ¿Basado en qué? Basado en las principales dudas que hay sobre estas hortalizas. Te voy a contar cómo la remolacha puede ayudar a tus arterias. Si es cierto que contiene mucha azúcar y qué podés hacer al respecto. ¿Cuál es la relación con la inflamación corporal? Si sirve para el deporte, para la anemia. Pero también te voy a contar tips prácticos para tu día a día. Por ejemplo, ¿cómo debes comer la remolacha? ¿Son mejores los jugos? ¿Es mejor comerla cruda o rallada? ¿Es mejor cocinarla? ¿No se pierden sus beneficios si las cocinamos? Y también te voy a contar cuándo tenés que tener cuidado. Te voy a contar sobre un curioso y preocupante efecto secundario llamado veeturia y sobre la relación que hay entre el consumo de remolacha o betarraga, como la quieras llamar, y la formación de piedras en los riñones. Empecemos por lo más básico. ¿Qué estás consumiendo cuando consumís una remolacha? Fíjate, la remolacha tiene poquísimas calorías. Estamos hablando de unas 40 calorías. Esto es insignificante. Consumir pocas calorías en una comida te permite consumir menos de otros alimentos dañinos como harinas, carnes rojas, ultraprocesados, etc. y mantenerte saciado. También contiene una abundante cantidad de agua y contiene gran cantidad de fibras, unos 3 gramos para ser exactos. ¿Por qué destaco a las fibras? Las fibras son muy importantes para un buen tránsito intestinal, para evitar en este caso la absorción de ciertos azúcares, de colesterol y de otros nutrientes que tal vez no te beneficiarían tantos. La remolacha contiene vitaminas de tipo A, B, C, recordá la A para el ojo, la vitamina B para el sistema nervioso. En el caso de la remolacha tiene mucho folato para el desarrollo del sistema nervioso central. La vitamina C, un potente antioxidante, hablamos mucho de vitamina en otras clases. Contiene minerales, calcio, hierro, potasio, magnesio. ¿Qué relación hay entre el hierro que podés consumir de la remolacha y la anemia, por ejemplo? Y acá quería llegar, fíjate, la palabra nitratos está en rojo. Hay pocas verduras que tienen este componente, que tiene una estrecha relación con el control de la presión arterial, y se hicieron estudios en seres humanos, ya te voy a contar qué dieron. Contiene gran cantidad de antioxidantes y antiinflamatorios y esta sustancia muy curiosa llamada betalanina. La betalanina le da su color tan particular. En Dr. Veller nosotros siempre recomendamos dietas y estilos de vida saludables. Y el otro día cuando estaba leyendo encontré esta frase que me gustó mucho. Una dieta saludable es una dieta colorida. Esto tiene mucho sentido. Cuando vos vas a elegir una fruta o una verdura, tenés que buscar colores. Variar entre verdes, rojos, amarillos, anaranjados, etc. ¿Por qué? Porque el color de la fruta o la verdura te va a proporcionar distintas vitaminas y minerales. Ahora te hago una pregunta. ¿Es difícil encontrar el color rojo púrpura de la betarraga o de la remolacha? Entonces imagínate que es difícil conseguir todo lo que ella tiene. Eso en primer lugar. Empecemos ahora. ¿Qué ha mostrado la remolacha en lo que tiene que ver con cuidar tus arterias? Fíjate, la remolacha tiene nitratos. Los nitratos se van a transformar en tu organismo en una sustancia llamada óxido nítrico. La abreviación es NO. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Esto quiere decir que hace que las arterias de tu cuerpo se dilaten. Cuando las arterias de tu organismo se dilatan, hay más espacio para que ingrese la sangre o para que esté la sangre en ese lugar. Esto se traduce en baja presión arterial y en una menor cantidad de fuerza que tiene que hacer tu corazón para poder bombear la sangre. En términos prácticos, lo que quiero decir es que si consumís suficientes cantidades de nitrato, por ejemplo a través de la remolacha, sería lógico que puedas dilatar un poco más tus arterias, que tu presión disminuya y que tu corazón trabaje más conformemente, con menos fuerza. Y esto ha sido mostrado en estudios pequeños en seres humanos. ¿Qué quiero decir? Se ha probado darle jugo de remolacha, sobre todo a adultos jóvenes sanos. 3-4 semanas de tomar jugo de remolacha y se lo ha comparado contra adultos que no han tomado jugo de remolacha. ¿Y sabéis lo que se vio? Que los que tomaban jugo de remolacha a diario tenían menor presión arterial, hasta 7 u 8 puntos menos de presión arterial alta que los que no tomaban jugo. También se probó esto en pacientes adultos mayores. Lo que queda claro es que la remolacha puede
contribuir a ayudar al control de la presión arterial. Pero cuando se la probó en hipertensos, se vio que el beneficio era mucho menor. Lo que quiero decir es, si vos sos un hipertenso que ya está tomando medicación, que está bien controlado, es probable que la remolacha pueda ayudarte, pero de ninguna manera tenés que dejar la medicación para la presión arterial, porque si ya sos hipertenso y tu presión está muy alta, no la vas a poder controlar solamente con jugo de remolacha. Y por otro lado, los estudios que se han hecho son pequeños. Esto quiere decir que es bastante probable, o existe una asociación, si querés, entre la disminución de la presión arterial y el consumo de remolacha. Pero aún nos faltan más datos para asegurarte esto. Nos han preguntado el otro día, doctor, pero la remolacha tiene mucho azúcar. ¿Es cierto? Si soy diabético, ¿puedo comerla? ¿No me hará mal? Usted siempre habla de que el azúcar es malo. Esto es cierto. La remolacha tiene una cantidad moderada de azúcar y produce cambios moderados en tu organismo. Sin embargo, si vos la comés principalmente cruda o poco cocida, vas a estar ingresando gran cantidad de fibras a tu organismo. Entonces se dice que la remolacha contiene una cantidad moderada de azúcar, pero si la comés entera, estas fibras van a evitar que ese azúcar se absorba. Y por eso, en general, no va a generar grandes cambios a nivel del azúcar sanguíneo. Primer tip importante, la remolacha tiene un índice glucémico, ya hablamos muchas veces de esto, moderado. Sin embargo, la carga glucémica, que es una forma de estimar si a tu organismo le va a costar o si tu organismo tiene que hacer mucho esfuerzo para digerir, entre comillas, ese azúcar, es baja. ¿Por qué? Porque contiene fibras. Entonces, la remolacha es una verdura segura para el paciente diabético, a menos que tu médico te diga lo contrario. La remolacha puede ayudar a desinflamar el cuerpo. Fíjate, los pacientes obesos y los pacientes diabéticos se sabe que contienen más sustancias que proinflaman su organismo. Generan más daño del recubrimiento de las arterias, producen depósito de grasa en ellos, placas de colesterol, etc. ¿Por qué? Porque tienen más de estas sustancias que andan dando vuelta por el organismo. Hay varios estudios muy curiosos que se hicieron en pacientes adultos mayores obesos, es decir, que tienen más sustancias inflamatorias en su organismo, que se les dio jugo de remolacha. Se midió cuántas de estas sustancias inflamatorias tenían y se los vio a las 3-4 semanas de tomar jugo de remolacha. Y adivinen qué, notaron que estos pacientes crónicamente inflamados disminuían las sustancias inflamatorias de tu organismo. ¿Por qué? Porque la remolacha tiene potentes antioxidantes y antiinflamatorios. Como siempre decimos en Dr. Beller, un sueño adecuado, disminución del estrés, consumo de verduras y frutas puede mejorar realmente toda la salud y puede disminuir algunas de las sustancias que te inflaman o lo que se llama inflamación de bajo grado, si querés. La remolacha ha sido muy estudiada en el deporte. Hay muchos deportistas, ciclistas, etcétera, que utilizan jugo de remolacha antes. ¿Por qué? Porque se vio que el óxido nítrico dilata las arterias y permite que la sangre llegue mejor a los músculos. Esta mejor llegada de sangre a los músculos ha mostrado en pequeños estudios mejores rendimientos en algunos tipos de deporte. Entonces, si vos sos un deportista, la remolacha podría ayudarte. Existe una asociación. Respecto a la anemia, ustedes saben que uno de los tipos más frecuentes que existen de anemia es por déficit de hierro. La remolacha, dentro de sus minerales, tiene una cantidad interesante de hierro. Sin embargo, si vos ya tenés anemia, mi mejor consejo es que consultes al médico, porque existen distintos tipos de anemia y muchas veces vas a necesitar suplementarte con hierro o con, por ejemplo, vitamina B12, o tal vez la anemia sea un síntoma de una enfermedad más grave. Por eso, si tenés anemia, consulta a tu médico y come sano. Entre ellos, la remolacha es una excelente opción. Antes de contarte quiénes no deberían comer remolacha por sus efectos secundarios, déjame sacarte una duda que hasta yo tenía cuando leí este tema. ¿Son mejores los jugos? ¿Es mejor cruda o cocida? Si vos sos un paciente diabético que tiene problemas de azúcar y demás, vas a tratar de consumir poca azúcar y muchas fibras. ¿Por qué? Porque querés poco azúcar y en todo caso, si consumís poco azúcar, la gran cantidad de fibras va a evitar que se absorba. Dijimos, la remolacha tiene bastante azúcar, pero tiene también fibras. Entonces, si vos sos un paciente diabético o con problemas en el control de tu azúcar, no es la mejor opción que utilices jugo de remolacha. ¿Por qué? Porque cuando haces jugo, licuás la remolacha, vas a perder las
fibras. Y recordá una cosa simple, el consumo de fibras va a protegerte o a disminuir la absorción de azúcar y grasas malas. Entonces, si vos eliminás las fibras a través del licuado de remolacha, vas a estar consumiendo casi solo su azúcar. Y por otro lado, vos imagínate, comete una remolacha entera y seguramente vas a estar más lleno. En cambio, si vos licuás 3 remolachas, te va a dar medio vaso o un poco más. Y eso probablemente no te llene. ¿Por qué? Porque perdiste sus fibras. Entonces vas a estar consumiendo más azúcar con poca fibra. Y si sos diabético, esto tal vez no sea lo ideal. Esto no quiere decir que no te puedas tomar un jugo de remolacha. Esto quiere decir que si sos diabético o tenés descontrol en el azúcar, no sería lo ideal de ningún tipo de jugo. Esto lo hablamos en varias clases. Ahora, si sos un paciente deportista, si sos un paciente joven, si sos un paciente que le gusta el jugo de remolacha, que busca beneficios para la presión arterial, que busca beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, tomar un jugo de remolacha por día probablemente no te haga nada si sos sano. Ahora, ¿es mejor cruda o es mejor cocida? La mayoría de las frutas y las verduras son mucho mejores crudas. La mayoría. ¿Por qué? Porque cuando cocemos algunas frutas y verduras, sobre todo cuando las cocemos de más, pierden muchas de sus características, como por ejemplo los nitratos, pierden la beta-alanina, muchos de sus antioxidantes se pierden. Entonces mi recomendación es comerla cruda. Si vos querés cocerla, también es aceptable que lo hagas, pero no lo hagas por demasiado tiempo porque vas a perder algunos de sus beneficios. En resumen, yo preferiría que la comas cruda. Si lo haces con jugos, ten cuidado con tu control de azúcar, y si te gusta más cocida no estaría mal siempre y cuando la incluyas frecuentemente en tu dieta. ¿Cuáles son los efectos secundarios de consumir remolacha todos los días? El primero que quiero destacar es, si vos sos un paciente que formás piedras en los riñones, litos renales, ten cuidado, la remolacha tiene oxalatos. Los oxalatos pueden predisponerte a formar cálculos en los riñones. Si vos sos una persona que ya forma cálculos frecuentemente, consulta con tu médico si es buena idea que comas remolachas. ¿Por qué? Porque puede predisponerte a formar más cálculos. Y ojo, si vos sos una persona que come mucha remolacha, podés asustarte cuando pasen 6 a 8 horas de su consumo, sobre todo si lo haces varias remolachas al día. ¿Por qué? Porque da un síntoma que a los pacientes e incluso a algunos médicos nos asusta. Podés orinar rosado o rojo y esto se puede confundir con sangre en la orina. La sangre en la orina puede aparecer por infecciones urinarias, por piedra en los riñones, por tumores peligrosos de vejiga, etc. En cambio, el color rojo o rosado por comer remolacha se llama veturia y ocurre porque su pigmento, la beta-alanina, entre otros, pasa a la orina y tiñe a nuestra orina de color rosado o rojo. Esto es totalmente benigno. Entonces, si vas a comer remolacha y a las 6, 8, 10, 12 horas notas que tu orina cambió un poco de color, es probable que no debas preocuparte. Esto en general dura de 24 a 48 horas y cada vez que orine debería ir aclarando un poco, a menos que consumas remolacha todos los días. Sin embargo, ante la duda, consulta con tu médico y decirle, mira, yo como mucha remolacha, podría hacer esto, y él va a saber guiarte, porque realmente en algunos casos puede asustar. Esto ocurre en el 10% aproximadamente de las personas. Sin embargo, en personas anémicas se ha visto que el porcentaje puede aumentar hasta un 30-40%. Espero haberte convencido de que la remolacha es una hortaliza segura para la mayoría de los pacientes y puedas incluirla en tu dieta de la forma que mejor creas conveniente. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chao, chao.